Hola a todos, os preguntaréis qué estaba haciendo en estos 3 meses, sí, casi 4 de inactividad. Y ya os digo que aparte de descansar y de tomarme unas vacaciones, he tenido una experiencia que hoy os vengo a contar. Bueno, ya lo habéis visto en la miniatura y en el título, así que pierde un poco el sentido que ahora esté yo aquí emperifollado en... bueno, Oxford. Y así es, durante 3 semanas he estado haciendo un curso de inglés en Oxford, en Inglaterra, con una agencia que se llama EF. Bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya lo sabe, si no os ponéis en internet EF y os enteráis. Pero por si acaso, para el despistado, lo explico aquí. EF es una agencia que organiza viajes de estudios para cualquier estudiante que quiera hacerlo. Tienen infinidad de destinos repartidos por todo el mundo y uno de ellos era Oxford. Hola. Y hoy básicamente quiero contaros algunos de los momentos vividos y básicamente lo enriquecedora que puede llegar a ser una experiencia como esta. Nada más llegar allí, tú imagínate, yo iba solo, no conocía a nadie. Pero de lo primero que me acuerdo es del centro de la ciudad. El segundo día, porque yo llegué por la tarde allí, pues a la mañana siguiente nos enseñaron el centro de la ciudad. La verdad creo que Oxford es una ciudad que está hecha para estudiantes. No es exageradamente grande como lo puede ser Madrid o Londres o Nueva York, pero aún así te ofrece un montón de facilidades. Tenía un montón de transporte público. Había un montón de calles con restaurantes, cafeterías. Por supuesto, había tiendas con souvenirs. Claro, ya que vas allí te gastas los cuartos en traerle algo a tu familia. Y hasta había un cine. De eso me acuerdo. Vamos, que si vas al centro de la ciudad y sobre todo llevas dinero, no te vas a aburrir. La primera excursión que puedo decir que hice fue a Thorpe Park. Es un parque de atracciones que está muy cerquita de Londres. Creo que allí es conocido, a ver, yo no sabía de su existencia, pero es muy grande y por lo visto es muy famoso. Lo interesante es que era mi primera vez en un parque de atracciones de tales dimensiones, porque era enorme. Y al ver por primera vez las montañas rusas y claramente al montarme en ellas, supe lo que era la adrenalina de verdad. Hay una montaña rusa de la que me acuerdo en especial por lo corto que fue. Fueron creo que 10 segundos de viaje en los que vi pasar mi vida entera por delante de mis ojos. Era un recorrido sencillo. Te lanzaban desde abajo, cogías velocidad, subías hasta arriba, que eran 60 metros de altura, y bajabas. Y en la bajada, que era caída libre, al llegar abajo te frenaban. Eso es, así de sencillo. Pero lo interesante no era eso. Nada más salir, te lanzaban a una velocidad de 150 km por hora. Es decir, era 3, 2, 1, disparado. Me acuerdo que no me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor hasta que no estuve arriba del todo en la montaña rusa. Y cuando ves que estás a 60 metros y que vas a caer en caída libre, solo puedes hacer una cosa, gritar.
ver Stonehenge. Esta excursión fue justo al día siguiente de ir a Thorpe Park, porque las excursiones solo se hacían en fin de semana. ¿Y qué puedo decir? Impresionante. Yo lo que pensaba es que ese monumento estaba hipermasificado, que justo al lado de ese monumento había un parking gigantesco donde dejaban a los turistas se bajaban, veían el monumento, le hacían la foto y se iban. Mi voz. Pero no era así. Resulta que te dejaba el autobús en un edificio que estaba como unos 4 kilómetros del monumento, aproximadamente. Luego tenías que comprar el ticket y coger otro autobús que te llevaba hacia el monumento, alejado de la mano del hombre. Bueno, a ver, alejado. Se podía ver desde la carretera. Y luego, al dejarte cerca del monumento, hacías un pequeño recorrido rodeando todo el monumento. Es decir, si el monumento es así, el recorrido era así, en el exterior. Hombre, claro, lo entiendo porque sé que quieren conservarlo. Ese monumento tiene más años que las barbas de Abraham, y al ser semejante joya no quieren que se pierda ni con el paso del tiempo ni con la mano del hombre. Claro, también imaginar cómo reaccioné yo al verlo, porque no sabía cómo era el tamaño de esas piedras. Sí que lo había visto en foto, pero no podía relacionarlo, ese tamaño, con el tamaño de una persona. O sea, si una persona es así, esa piedra era así, más o menos, yo qué sé. De todas formas, me dio tiempo a hacerme algunas fotos que podréis ver ahora mismo. Mira estas fotitos de aquí. Creo que esta es la mejor foto que he hecho yo en toda mi vida. O sea, no puedes identificar bien cuál es el cielo y cuál no lo es. La verdad mola mucho. Luego, justo antes de comer, cogimos otra vez el autobús y nos fuimos a otra ciudad que se llama Bath. Creo que estaba a 1 hora más o menos del monumento, pero bueno, en autobús se podía hacer. Llegamos a Bath y nos dieron tiempo libre para comer. Fui justamente a un restaurante. ¿Por qué? Pues porque era comida casera inglesa. Y me comí una quesadilla de pollo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, después de comer nos hicieron un tour guiado por la ciudad. El problema es que no tengo documento gráfico de eso. Pero claro, ¿qué os puedo decir? Entonces, que tenía unos baños termales romanos maravillosos y que la ciudad en sí era muy bonita. Pero como ya digo, no tengo documento gráfico. Aún así, me hice algunas fotos con amigos. Sí, creo que podréis ver también. La verdad es que ese día se pasó muy rápido, pero bueno, lo disfruté. Pasa una semana y tocaba otra excursión. Bristol. Debo decir de que no sabía muy bien lo que iba a ver allí. Sí que sabía que había algún punto de interés en esa ciudad, pero en sí no sabía que era tan genial. Genial por 2 motivos. Porque me monté en una atracción que daba vueltas, algo que nadie ha visto. Y también por el Festival de Globos de Bristol. Nos prepararon esa excursión para que coincidiera con ese festival, que se celebra solo una vez al año. ¿Y sabéis qué pasó? No balloons. Exactamente, no vi los globos. Eso se suponía que tenía que pasar por la tarde, así que fuimos a la zona donde se ven los globos. Ese puente es espectacular. Es, por así decirlo, una maravilla arquitectónica, porque está en suspensión, no tiene pilar que lo sujete. Y así fue, llegamos allí y estuvimos 2 horas esperando a que salieran los globos. Pero finalmente no salió ni uno. Pero como soy así de bueno, creo que os podré dejar en una especie de timelapse que no grabé yo, obvio, lo que es el festival en sí. Disfrutar de... Londres. ¿Qué queréis que diga? Era mi último fin de semana en Gran Bretaña, en Reino Unido, y tenía que visitar la capital. Debo decir que ya había estado allí, pero estuve 5 días y vi todo. Lo que me sorprendió es que estuve solo 1 día y medio tiempo a ver todo lo que vi
hace 2 años. Así que imaginaos lo que corrimos ese día. De todas formas me lo pasé muy bien por lo que vi, porque siempre es genial ver tales monumentos y tales atracciones turísticas como las que hay en Londres. Por la compañía, genial, de 10. Y por las risas. Ay, por las fotos también, que también me hice unas cuantas. Esta es la foto que me hice con Steph y Willow en Londres. Esta foto de aquí es con Steph en el Big Ben. Mira, una bonita panorámica. Aquí podéis ver el London Eye. Y ahí al fondo, esto de aquí es el Big Ben, pero no se ve muy bien. Bueno, por favor, esto es el Tower Bridge. Y esto de aquí, esto es una foto, la tengo subida en mi perfil de Instagram. Estoy aquí con Steph en uno de los leones de Trafalgar Square y queda muy guay, o sea, la foto quedó genial. Bueno, esta es otra de las perspectivas del león, que al fondo se ve el Big Ben. Aquí estamos Steph y yo, y aquí pues el bonito culo del león, yo qué sé. Por la mañana vi el Buckingham Palace. Después de comer vi el Big Ben, la abadía de Westminster. Como ya estábamos un poco perdidos, eran las 5:30 de la tarde y decidimos ir al Tower Bridge. Yes. Me gasté un par de libras en unos souvenirs, aunque ahí todo estaba muy caro, ¿eh? Después de Tower Bridge decidimos ir a Trafalgar Square. Fue recomendación mía, yo ya había estado allí y la verdad es que el lugar tiene su encanto. Sobre todo porque luego alrededor te puedes mover a Piccadilly Circus, que está muy cerca, y por ahí cenas y te vas. Y eso hicimos. Tras hacernos un par de fotos en Trafalgar Square, cogimos otra vez el metro y nos fuimos a Piccadilly Circus. Una cosa que fíjate no me gustó, me fastidió de hecho, fue que habían quitado las pantallas gigantes que había pegadas a un edificio. En su lugar habían puesto publicidad en lo que es el papel o el plástico de siempre. Las pantallas era casi lo que te llamaba la atención de Piccadilly Circus. ¿Por qué las han quitado? Pues nada, no estaban. Pero bueno, aún así cenamos en un lugar que estaba muy bien. Y luego pasó algo, bueno, gracioso. Resulta que para volver a Oxford teníamos que coger un autobús de la misma compañía que nos había traído a Londres. Pero no sabíamos de dónde cogerlo. Y estuvimos como 10 minutos andando en una misma dirección hasta que nos preguntamos, ¿dónde está el autobús? Le preguntamos a un señor que conducía autobuses de allí, del transporte público. Nos dijo dónde había que coger el autobús, que estaba en la otra punta de Londres. Fuimos corriendo a la parada de metro más cercana, cogimos el metro, llegamos a la parada de metro más cercana, al lugar donde se cogía el autobús, y corrimos como jabalíes a la parada de autobús. Creo que nunca he hecho más deporte después de cenar en mi vida. Lo peor fue que justo fue llegar a la parada y ver cómo nuestro autobús se iba. Por suerte el autobús pasaba cada 10 minutos y pudimos cogerlo y volver a casa. Pero las prisas eran nada más y nada menos porque teníamos toque de queda y a las 11 de la noche teníamos que estar allí, siendo las 9:30 en Londres y se tarda 1 hora y media en llegar a Oxford. Entonces decíamos, vamos a llegar tarde al toque de queda, se van a enfadar con nosotros. Bueno, aún así nos reímos mucho debido a eso y lo pasamos muy bien. Así que nada, ¿qué puedo decir? Ya, o sea, el viaje en sí no se acabó. Me quedaban 5 días más para disfrutar y eso hice.